Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 y en este su programa de los días lunes rumbo a las elecciones del 2014. Usted decide, con su servidor y amigo Fernando Fait, que en esta mitad de mes, hoy lunes 15 de julio del 2013, le agradece su sintonía al ser las 9 de la noche, también por la señal en internet para Costa Rica y el mundo, www.usteddecide2014.com. Igualmente que aprovechamos para saludar a la gente que días después puede ver el programa en el canal Usted Decide de YouTube, porque muchas personas nos han dejado mensaje y aprovechamos la oportunidad para agradecerle que por el bien del país saquen el tiempito y puedan ver los distintos programas que hemos tenido. Hoy estamos ya más cerca de la mitad del camino, nos propusimos 50 programas para llegar al último lunes de febrero del 2014. Todo esto para preparar el camino hacia las elecciones presidenciales y legislativas del primer domingo de febrero del próximo año. Hoy es nuestro programa número 20 y nos encontramos ya a 6 días de la convención del Partido Acción Ciudadana, que es el próximo domingo 21 de julio. De hoy en 8 días, esta agrupación política ya va a contar con un candidato a la presidencia de la República. También le permitirá dilucidar su participación o no en una posible coalición que se pueda generar rumbo a las elecciones de febrero del 2014. Por eso en esta noche vamos a cerrar nuestro ciclo con los precandidatos del Partido Acción Ciudadana con el licenciado Juan Carlos Mendoza García, quien fuese presidente de la Asamblea Legislativa, además actual diputado, uno de los militantes del Partido Acción Ciudadana, de esa sangre joven que influyó mucho en que el Partido de Acción Ciudadana fuera creciendo durante los últimos años. Así que continúe con nosotros, vamos a nuestro corte comercial, el primero, y regresamos con nuestro invitado para que usted conozca sobre la propuesta política de Juan Carlos Mendoza García, precandidato del PAC para la convención del próximo domingo. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, fíjate y vean de un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Y mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir.
Buenas, ¿a qué le puedo servir? Buenas, busco una camisa. Manga corta, manga larga. No, cualquiera. Bueno, aquí tenemos varios modelos, digamos, con botón, No. con el Cualquiera, la que sea. estampado. No, cualquiera. No me interesa, la que sea. Bueno, como usted diga. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 6 minutos. Gracias por estar en su canal 54, televisión abierta de cobertura nacional, e igualmente en nuestra señal por internet www.usteddecide2014.com. En esta noche del lunes 15 de julio del 2013, nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos Mendoza García, que para usted tiene que ser un nombre conocido porque fue presidente de la Asamblea Legislativa hace tan solo 2 periodos y hoy es precandidato del Partido Acción Ciudadana en esta convención que en distintos programas hemos conversado y que usted, si le sigue un pulso a la política nacional, ha tenido la oportunidad de ver los entretelones, si era abierta, si era cerrada, con cuántos precandidatos, si seguía don Otón, si no participaba. Bueno, ya el escenario está marcado, próximo domingo es la convención y nos faltaba uno de los precandidatos, no por esto el menos importante, sino que por agenda nos ha costado poder tenerlos a cada uno de ellos. Por eso le agradezco a don Juan Carlos que esté con nosotros esta noche y que nos pueda contar a los televidentes quién es Juan Carlos Mendoza García. Aquí hemos buscado que el invitado sea el que se presente a la teleaudiencia. Muchas gracias, Fernando, es un placer estar con vos y con todos los televidentes de Usted Decide. Primero, felicitarte por este programa. Yo creo que realmente este tipo de programas son muy necesarios. Es muy importante pues que la ciudadanía tenga elementos para decidir, bueno, a quienes se va a elegir en los distintos puestos, desde la máxima magistratura a los distintos puestos de elección popular que se estarán definiendo en febrero del 2014. Felicidades por eso, contarte a vos y a todos los televidentes. Bueno, Juan Carlos Mendoza es una persona que estaba hace algunos años en la situación que están la mayoría de los costarricenses hoy, totalmente distanciado de los partidos políticos, no quería saber nada con la política partidaria, no así, sí me interesaba en la política, pero rechazaba con mucha fuerza lo que los partidos políticos significaban. Esto sucedió mientras yo me formaba sobre todo en el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Yo estudié Ciencias Políticas, soy egresado de la Maestría de Comunicación de la UCR y en ese espacio pues me ligué a grupos del movimiento estudiantil, estaba participando en distintos procesos cerca de grupos ecologistas y llegado el año 2000, surge a finales del año 2000, en diciembre del 2000, surge el Partido Acción Ciudadana. Pues yo había visto a don Otón Solís en algunos programas, en debates. Yo decía, bueno, ¿por qué don Otón no se separa de Liberación Nacional y funda un partido? Y cuando lo hizo y se sumó tanta gente buena, tanta gente pues que le vino a dar ese giro a la política nacional, yo fui parte de esa primera oleada de entusiasmados con el proyecto político partidario que es el Partido Acción Ciudadana, y dije, por fin tengo un espacio político partidario en el que me pueda identificar. Y fue así, bueno, como me incorporé a este escenario de la política partidaria en un espacio en que me metí de cabeza porque entré a trabajar a la Asamblea Legislativa en ese entonces como asesor del exdiputado don Rodrigo Alberto Carazo, quien fue pues como mi maestro político en ese entonces. Pues ahí todos estábamos entrando nuevos, era tanto diputados como un grupo de asesores que la gran mayoría nunca habíamos estado en la Asamblea Legislativa.
Entonces empezamos a conocer ese mundo que es la Asamblea Legislativa y en mi caso pues en ese espacio. Luego participé también, años antes había trabajado en la Defensoría de los Habitantes por varios años y antes pues en otros proyectos, sobre todo en organizaciones no gubernamentales. Luego, me incorporé a la Asamblea Legislativa y empecé a hacer vida partidaria, empecé a participar de todas las instancias. Yo he pasado por todas las estructuras del partido, asambleas distritales, cantonales, provinciales, fui asambleísta nacional, fui congresista en los 2 congresos ideológicos, en fin, participé plenamente, pero siempre con algo muy claro. La acción ciudadana tiene que ser más que un nombre, tiene que ser una práctica, tiene que ser una vivencia. Y me gusta mucho la frase que utilizas, si usted no decide, otros lo harán por usted. Y es que en política pasa algo, y hay un principio muy básico: no hay espacios vacíos. Siempre hay alguien tomando decisiones, siempre hay alguien ejerciendo el poder. El que deja una silla vacía en política, hay 5 o 10 esperando para sentarse para tomar decisión ahí. Así es. Y entonces aquí no es solo el voto, es quién toma decisiones y cómo se toman decisiones. Entonces, a lo largo de la vida partidaria, pues yo apoyé distintos procesos dentro del partido, y en algún momento dije, yo creo que yo puedo jugar un papel en esto y creo que puedo representar mejor ciertas visiones que me trajeron a este partido que algunas de las personas pues que han pasado por acá. Creo que yo puedo hacer un buen trabajo en ese sentido. Y fue así, pues como decidí presentar mi nombre como aspirante en ese momento a diputado. En el 2010 presenté el nombre, fui electo en el segundo puesto por la provincia de San José, en el único puesto que eligió la Asamblea Nacional, hombre en ese caso, ya que los demás fueron designaciones del candidato. Y pues inicio mi labor como diputado con un gran reto, cual fue ser el jefe de fracción en ese primer año. En ese primer año teníamos apenas una semana de estar sentados en la silla cuando se presenta el famoso salariazo, un intento de la gran mayoría de los diputados de duplicarse el salario. Y ahí pues nos enfrentamos a la decisión, que fue muy sencilla para nosotros. Nosotros dijimos, aquí claro que sería muy fácil duplicarse el salario, no hacer ruido y dejar que esto vaya sin más, pero sabíamos que habíamos llegado a servir a Costa Rica y no a servirnos a nosotros. Don Juan Carlos, perdón en ese punto. Sí. ¿Toda la fracción incompleto en ese momento tuvo ese mismo pensamiento? ¿O podrían haber sentido algún sector de alguno que hubiera querido quedarse, como dice usted, callado, esperando a que si quedaba el aumento, pues no quedaba más que recibirlo? Pues no puedo decir que alguno no lo dudó, pero sí puedo decir que todos llegamos completos a una decisión clara, conversada, y unificamos un bloque para decidir que no íbamos a apoyar eso y que íbamos a atacar la decisión del salariazo. Y a mí como jefe de fracción pues me tocó pues claramente impulsar eso. Fue un momento complejo, se aplicó una vía ultra rápida, no querían dejarnos hablar prácticamente en la Asamblea Legislativa, tuvimos que hacer un acto poco usual y nunca visto en la Asamblea Legislativa, cual fue en determinado momento ponernos de pie y taparnos la boca con un tape, porque realmente el símbolo, el momento que se estaba viviendo ahí era, el que no existía la oportunidad de referirnos al tema, no existía la oportunidad de combatir el famoso salariazo, y me tocó decirle a la Presidenta de la República en una entrevista que me hizo Canal 7, tiene usted la posibilidad de vetar este proyecto, porque si no, se está beneficiando usted misma, porque el salario del Presidente de la República está asociado al salario de los diputados en lo que la pensión se refiere. Entonces, ese fue, digamos, un primer momento, un primer año legislativo en que nos tocó ir haciendo grupo para generar un bloque de oposición y ejercer un control político. Recuerdo la primera votación que sorprendió, no fue muy tal vez renombrada, pero se trató de la elección del tribunal
el tribunal, ahora se me fue el nombre justamente, que tiene que ver con toda la materia de propiedad intelectual. El registral, si no me equivoco. Sí, el Tribunal Registral Administrativo. Sí, señor. No es tan conocido, digamos, la labor del tribunal, pero bueno, había quedado una nómina de personas que pensábamos que no iban a ser las más apropiadas porque respondían más al interés de un partido, creo, que a la técnica que nos interesaba ahí, y fue una primera votación en que logramos unir a toda la oposición y no aprobar eso y buscar que quedara gente que realmente era técnica en la materia. Y así empezamos a organizarnos en la oposición en distintos temas. Lo que fue la investigación sobre la Ruta 27 nos costó casi un mes de pulso legislativo el lograr que se aprobara la comisión investigadora en la materia, la comisión que empezó a investigar los casos de intervención de los hermanos Arias en el Poder Judicial, lo que fue distintas coyunturas que se fueron dando y que finalmente llevaron a que se conformara la Alianza por Costa Rica y tuviera yo la oportunidad de presidir la Asamblea Legislativa durante un año. En ese año tuvimos la oportunidad de demostrar cómo nosotros visualizamos que las cosas se tienen que hacer diferentes en este país, en ejemplos muy prácticos. Desde un inicio, empezamos a hacer recortes en un montón de gastos protocolarios que, sin dejar de hacer actividades, creíamos que se podían recortar, y al final del año logramos demostrar un 75% de recortes en gastos protocolarios. A pesar de la protesta de muchos diputados, le pusimos GPS a los carros de la Asamblea para controlar que los carros efectivamente se utilicen en giras de trabajo y no en ninguna otra actividad. Se logró poner reglamento para los viajes al exterior, para controlar cuáles son las delegaciones que se manejan en el exterior y cómo se distribuyen y se generan reportes sobre cada uno de esos viajes. Logramos reducir significativamente los días de giras y el manejo de los viáticos, y así logramos muchos ahorros en la Asamblea Legislativa. Don Juan Carlos, usted marca con esto que nos cuenta, primero, usted tuvo la oportunidad de crecer, de estar en todo este proceso de crecimiento del PAC. Le toca a usted la oportunidad que no ha tenido otro militante del Partido de Acción Ciudadana, que es el de formalmente administrar, porque ha existido una fracción legislativa, 3 fracciones legislativas muy diferentes, lo hemos conversado en los distintos programas, también han existido regidores, pero no es lo mismo siendo el presidente de la Asamblea Legislativa, del primer poder de la República. ¿Es esa una carta de presentación para usted la más importante para que el electorado pudiera hoy pensar que usted ya le demostró al país, cuando hay sectores de la ciudadanía que han sentido, por supuesto, porque no le han dado el voto complaciente al PAC para que gobierne, de que usted sí pudo demostrar que el PAC tiene capacidad de gobernar? Sin duda alguna, Fernando, yo creo que fue un año se va muy rápido, pero en un año logramos hacer muchas cosas. Lo que te contaba se puede sumar a muchas mesas de diálogo que establecimos. Por ejemplo, una muy interesante, convocamos a todo el sector empresarial, hicimos una agenda sobre mejora regulatoria y entablamos un debate muy interesante con el Poder Ejecutivo sobre cuáles son las reformas que se necesitan no solo para poder establecer una empresa, sino para que una empresa que ya está establecida tenga las herramientas del caso para poder sostenerse sin excesivas trabas burocráticas en distintos campos del Estado. Logramos establecer una mesa de seguridad que fue interesantísima entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Asamblea Legislativa, del cual surgieron importantes proyectos de ley en materia de seguridad que se están conociendo hoy en día y que a los cuales le estamos dando cuerpo. Perdón que le interrumpa, don Juan Carlos. Hay un costarricense en línea que quiere consultarle algo, conversar algo. Excelente. Y vamos a aprovechar. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos habla? Buenas noches. ¿De dónde nos habla y con quién tenemos el gusto? San Ramón, Luis Barranco. Adelante, don Luis, lo escuchamos. En estos tiempos, con el abstencionismo alto, simplemente representa una fórmula matemática. Un pueblo unido tiene a sus gobernantes como sirvientes. Un pueblo desunido
es sirviente de sus gobernantes. No, el voto no elige. Eso se lo dice a usted la embajada americana, eso se lo dicen a usted en muchos países. Yo he conocido de política y he sabido lo que vale una diputación, lo que vale una presidencia. Si confiamos en un voto, es como confiar en Sid Callow cuando le tocó hablar del Banco Anglo quebrando, que lo que decía era que todo estaba bien, una semana antes del cierre del Banco Anglo. Sid Callow y otras empresas decían que eran de un 99.9% de error y el banco siendo despojado y siendo robado. En la municipalidad de San José, puede comprobar usted, han cerrado 150.000 empresas, cuotas que la caja necesitaba. René Castro usó una cantidad de miles de dólares contratando un satélite alemán para que vigilara lo de la isla Calero, sabiendo que eso estaba perdido. Entonces, este señor puede hablar de que él ha recolectado dinero, pero no es ningún candidato para un pueblo unido, es un candidato para un pueblo desunido, y va a vivir de los impuestos de él. Ahora, me gustaría que hablara del Fondo Monetario, de los famosos CAP, de los famosos sistemas desde que estaba Oscar Arias, en donde este país está hipotecado, no es de costarricenses. Si usted debe algo, no es dueño de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica debe? Entonces, si la trayectoria de un político es crear empresas, crear empleo, después presentarse ante la Asamblea no como un asalariado, porque lo que puede hablar este señor tenía un salario corriendo sobre él, se le estaba pagando para ejecutarlo. No estamos hablando de un candidato. Un candidato es aquel como Robert Vesco, que fue despojado y sacado de este país, porque él, si se tiraba de candidato, podía decir urbanizaciones que crió, terrenos que regaló. Pero ningún político en Costa Rica nunca ha presentado un currículum de haber sacado su nación adelante antes de trabajar de político, sino que... Gracias a don Luis de San Ramón, don Juan Carlos. Me parece que don Luis, deja claro un estilo de pensar que tiene el país y es de dudar de la clase política. Usted que ha venido visitando las comunidades posiblemente se encuentra con ese mensaje. Primero, no sé si querrá responderle algo a don Luis, pero para unirlo, ¿cómo es enfrentar en estos momentos la política, a diferencia cuando usted en el año 2000 nos contaba, toma esa fuerza y esa ilusión, a la sensación que hay hoy en los costarricenses? Bueno, mis dos primeros votos fueron nulos, ninguno de los partidos políticos, así que entiendo perfectamente bien a las personas que dudan de los políticos y los respeto profundamente, y creo que es una labor nuestra de demostrar con hechos y no con palabras cuál es nuestro actuar y qué es lo que nosotros hemos hecho cuando hemos tenido puestos de poder y puestos de decisión. Y por eso yo me refería, don Luis, a temas muy concretos que hice mientras tenía esas posibilidades, manejando un presupuesto que en el marco del Estado es pequeño, pero son 30.000 millones de colones lo que maneja la Asamblea Legislativa. Le hicimos, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa algo que nunca se había hecho en décadas en este país, que fue poder concretar el proyecto del edificio de la Asamblea Legislativa. Algunos dirán, para que estén ahí haciendo nada, dirán los más críticos. No, es que en un edificio de la Asamblea Legislativa le ahorra 1.000 millones de colones al año en alquileres a todo el pueblo costarricense. Y así ha pasado que hemos dejado de hacer infraestructura en este país porque nos han metido en la cabeza, no se puede, no hay plata, no hay plata. En estos momentos, usted que hablaba, por ejemplo, de préstamos internacionales, hay más de 7.000 millones de dólares en distintos préstamos que ha aprobado la Asamblea Legislativa, pero buena parte de ese dinero no se ha puesto en ejecución porque existe esa incapacidad desde el Estado de poner a ejecutar, de poder ejecutar. Y bueno, yo me encontré cuando estaba en la presidencia de la Asamblea Legislativa casos como, por ejemplo, haber presupuestado reparaciones de una reforma que ocupaba un edificio patrimonio histórico, como lo era el Castillo Azul, que no era mayor cosa, eran 250 millones de colones, que en términos de una construcción es, digamos, no es tanto dinero para ese tipo de edificación.
y bueno, simplemente no lo habían podido ejecutar años y años y años, y se estaba cayendo un edificio patrimonio histórico. Bueno, dijimos, no, esto se tiene que ejecutar. Se ejecutó, estábamos terminando el periodo cuando empezó, se asignó cuál iba a ser la empresa, y hoy en día es un edificio recuperado. Le digo, son ejemplos prácticos, son hechos concretos de una visión que hemos tenido cuando hemos estado en el ejercicio del poder. Ciertamente la ciudadanía creo que requiere hechos, y nosotros en el trabajo político que estamos realizando procuramos hacerle honor al nombre de nuestro partido. Partido Acción Ciudadana. Es trabajar directamente con las comunidades, es más allá, vamos a ver, don Luis, existe para mí el mayor problema de la política en este momento, es que los políticos se han metido en una burbujita donde es muy cómodo, en una oficina con aire acondicionado, detrás de una computadora, empezar a pensar cómo se resuelven los problemas, y llegan en cantidad de propuestas, un montón de ocurrencias legislativas que uno ve en proyectos de ley, donde algunos diputados se vanaglorian diciendo yo soy el que más proyectos he presentado, y eso para mí no tiene ninguna importancia, porque uno puede anotar y poner y gastar papel en ocurrencias. Eso es perder contacto con la realidad, don Juan Carlos. Pareciera, y yo comparto con usted, que el ciudadano reclama que la Costa Rica que ve una clase política no es la Costa Rica que vive el ciudadano de la calle, del bus, del taxi, del que trabaja, del que no tiene empleo. Justamente, y eso para mí es un reto, digamos, del día a día. Es ese reto de hacer política con la gente, de hacer política con la ciudadanía, conversando con la gente. Vengo ahora de una reunión en Guararí, donde me senté en una reunión con dirigentes de Guararí, a hablar directamente con ellos y a escuchar, más que echarme un gran discurso yo. He estado en las calles, hablando con la gente, escuchándola, viendo cuáles son exactamente las situaciones que vive. Pero yo mismo, yo lo he vivido como, en un momento inicié un emprendimiento como microempresario, y entonces yo tengo muy claro lo difícil que es hacer empresa en este país, sostener una empresa en este país, cuáles son los problemas para acceder a un crédito, cuáles son los problemas de asistencia técnica, cuál es la falta de incentivos que existen para generar empleo y generar trabajo, porque yo también lo he vivido y lo he experimentado en carne propia. Entonces yo creo que uno igual no puede vivir todas las experiencias de una sociedad que son complejísimas, pero sí debe tener la sensibilidad y la disposición para realmente relacionarse con la gente en otro plano. Nosotros la campaña la hemos articulado alrededor de un concepto. Hay una gran silla presidencial que ha estado vacía, y no porque nadie se haya sentado en esa silla, sino porque ha estado vacía de ese contacto con la gente, ha estado vacía de ciudadanía, ha estado vacía de escucha, pero ha estado sobre todo vacía de participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones, y eso es justamente lo que creemos que hay que cambiar en la política, porque la política no puede seguir aislada de la ciudadanía. Son las 9 de la noche con 28 minutos, vamos a un corte comercial, regresamos para seguir esta conversación con don Juan Carlos Mendoza García, precandidato del Partido de Acción Ciudadana. El próximo domingo es la convención de este partido, así que ya regresamos por si usted también quiere participar vía telefónica o mensaje de texto con nosotros. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Véanme a mí, ríete y vean de un espejo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado.
Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Bueno, señorita, ¿a dónde quiere que la lleve? A Coronado. ¿Y por dónde prefiere que nos vayamos? Por donde sea. Pero me voy aquí por dentro. Ay, me da igual, usted es el que sabe. Bueno, señorita, usted es la que manda. Si deja que otros elijan por usted, luego no se queje. Vote y hágase oír. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 32 minutos. Les recuerdo el número telefónico 905-254-5454 o mensaje de texto 8717-2424 y participa con nosotros aquí en su programa Usted Decide en este lunes 15 de julio con don Juan Carlos Mendoza García, precandidato del Partido Acción Ciudadana. Don Juan Carlos, usted nos planteaba dentro de este escenario de su vida política, usted llega a esta fracción legislativa actual con mucha experiencia, 2 periodos como asesor, con un bagaje político alto. Hoy se encuentra uno en una convención con 4 precandidatos muy diferentes, con un partido Acción Ciudadana que parece que entra a su prueba de madurez más fuerte, primero porque ya no está don Otón Solís, y segundo porque hay una división que aunque a veces, ya ahora en la Asamblea Legislativa es un poco más evidente, marca diferencias en el estilo de hacer política. ¿Cómo podría Juan Carlos Mendoza García, de ganar la convención, reorientar estas fuerzas? Nos decía aquí un contendor suyo, don Ronald Solís, que hay variedad de agendas en el PAC, pero que hay que establecer prioridades, que él, por ejemplo, cree que debe haber primero empleo antes de defender los intereses de algunos grupos de minorías en el país que se han visto afectados sus derechos. Nos encontramos por aquí que estuvo el presidente del Partido de Acción Ciudadana, nos dice hay que ser más inclusivo. Nos encontramos a don Luis Guillermo Solís, donde reafirma el concepto de la ética, y la semana pasada doña Epsi, que nos planteaba que hay que volver al Partido de Acción Ciudadana de los inicios. Con Juan Carlos Mendoza García, ¿qué tipo de Partido de Acción Ciudadana para las elecciones y para futuro se tendría a partir del próximo lunes? Lo primero, un Partido de Acción Ciudadana que comprende los retos del país. Costa Rica se nos está yendo de las manos. Se nos está yendo y viene en una línea de declive muy clara, en todos los campos. En el campo económico, en el campo político, en el campo cultural, en el campo social, en cómo se viene resquebrajando esta sociedad costarricense. Y tenemos que hacer algo, tenemos que hacer historia. Así, el Movimiento Esperanza, que es en el cual se enmarca mi precandidatura, tiene absolutamente claro que esto trasciende una elección este domingo 21 de julio y trasciende inclusive la elección de febrero del 2014. Porque estos son herramientas, son instrumentos necesarios para acceder al poder. Pero acá lo que está verdaderamente en juego es cómo vamos a transformar este país y cómo vamos a cambiar esa línea de decadencia en una de prosperidad.
El cambio no es fácil, son muchos los cambios que Costa Rica necesita hacer, pero tenemos que visualizarlos no solo en un periodo 2014-2018, tenemos que visualizar, por ejemplo, cuál va a ser la seguridad social que vamos a tener en el año 2050, cuando la pirámide poblacional se invirtió y vamos a tener una población que ha envejecido en promedio y que va a necesitar, por lo tanto, mucho más atención médica y mucho más medicinas, y va a tener una base de cotizantes en cualquiera de los regímenes, pero invalidez, vejez y muerte, por ejemplo, mucho más pequeña. Pero lo mismo va a pasar en pensiones. Entonces, por ejemplo, los retos de la seguridad social en este país son inmensos, simplemente por ese dato objetivo de lo que es la pirámide poblacional. Ni que hablar de la corrupción, ni que hablar de la politización que se ha hecho de una institución que es baluarte y es pilar fundamental de este país. Pero también tenemos que pensar, bueno, en un mundo donde se acaba el petróleo, ¿cómo vamos a hacer para transformar toda la matriz energética de este país? ¿Cómo vamos a transformar el transporte que consume el 60% de las distintas energías que se consumen en el país, de los hidrocarburos, pasar a energía eléctrica? ¿Cómo vamos a generar esas energías renovables, haciendo balances con los impactos sociales y ambientales? Y ahí hemos planteado retos, por ejemplo, en materia de infraestructura, que también se tienen que ver en el corto plazo, se tienen que ver en el mediano y en el largo también, pero en el corto plazo tenemos 30 años de rezagos, cuando los puentes que se hicieron en este país se hicieron en los 50 y en los 60 y no se ha vuelto a plantear ninguna obra de infraestructura importante, excepto la Costanera Sur o la Ruta 27, muy cuestionada por la vía de concesión. Entonces nosotros decimos, no, tenemos que hacer cosas visualizando ese mediano y largo plazo, pero en el corto plazo empezar a ordenar la casa, ordenamiento territorial, planificación, reestructuración, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Planteamos muy concreto, cerrar CONAVI, cerrar los distintos consejos, planteamos que es necesario que el MOP mantenga una figura rectora y fiscalizadora y despolitizar todo lo que es hacer obra pública en este país en una institución autónoma, en una institución donde no haya mano política, donde realmente haya planificación de las obras de infraestructura, no solo de carreteras, sino de escuelas, de colegios, de cárceles, de hospitales, que están todos cayéndose, ¿verdad? Don Juan Carlos, esa discusión que usted plantea, que es una discusión que uno desearía a veces en la Asamblea Legislativa, que es esa de visión de país de largo plazo, ¿se puede dar en estos momentos con la realidad política del país que tenemos? Es decir, uno ve las encuestas que, aunque como decía don Luis son radiografías de momento, a alguna gente le gustan, a otras no. Hoy pareciera que las distintas agrupaciones políticas, inclusive Liberación Nacional, ya no son mayoría, igual como pasa en la Asamblea Legislativa. Pero se pregunta uno, y los ciudadanos creo que tienen esta interrogante rumbo a febrero, que es el corto plazo, aunque yo comparto con usted que el país necesita planificar más allá de 4 años. ¿Usted siente que con la coyuntura de las fuerzas políticas actuales se puede dar ese cambio de ese rezago de 30 años? Y se la redondeo. ¿Puede el Partido de Acción Ciudadana solo hacer ese cambio para las próximas elecciones? Sí se puede, es absolutamente necesario, pero también existe una ruta que es no hacer nada. En política siempre está la opción de que no se concrete y de seguir por la misma ruta, no cambiar la ruta. No cambiar la ruta en estos momentos significa que la corrupción se va a entronizar en este país, ya está entronizada en el país, pero se puede solidificar todavía más. Significa que casos como los que hemos visto, de que se lavan 6,000 millones de dólares en el país, pues se puedan consolidar sin que se den las reacciones fuertes y contundentes que se tienen que dar ante estos casos. Pero significa también que el país sigue degradándose ambientalmente. O sea, son muchas las consecuencias. Lamentablemente, la mala noticia aquí es que podemos estar peor. Es que no hemos tocado fondo. Si alguien quiere que tocamos fondo, vean, vuelvan a ver a Centroamérica, vean Tegucigalpa, es la capital con más homicidios en el mundo y está apenas a 10 horas de Costa Rica en bus, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos hermanos
países centroamericanos donde la gente se muere de hambre literalmente y donde se ven situaciones de violencia que no queremos vivir en Costa Rica. Claro que se puede estar peor, pero no tenemos que estar peor. Pero eso depende de nosotros, por eso lo nuestro es un llamado a hacer historia. Un llamado a hacer historia que no se concentra, respondiendo a tu segunda pregunta, no se puede concentrar solo en un partido político. Y eso yo lo tengo absolutamente claro. Yo soy un fiel creyente que tenemos que hacer coaliciones, que tenemos que agrupar, que tenemos que unir. Y una vez en el poder también tenemos que dialogar con las fuerzas de oposición. Aquí la democracia debe entender que no es una mesa gallega, que la democracia es justamente pesos y contrapesos, donde cada representación política tiene algo que aportarle a este país y tiene algo que construir en este país. Y Costa Rica necesita, así como en el siglo pasado se llegaron a acuerdos entre fuerzas muy disímiles y se lograron poner de acuerdo en temas fundamentales, pero no para 4 años, sino para 40 y 50 años plazo, como se logró eso en los años 40 del siglo pasado y se mantuvo en los años 50, bueno, es necesario que hoy digamos, bueno, aquí ya no vamos a seguir por esa ruta de decadencia, vamos a encontrar esos puntos de encuentro, vamos, eso sí, también a entender que los partidos políticos ya no podemos seguir pensando que tenemos el monopolio aquí de todas las decisiones, sino que tenemos que entender que la democracia representativa quedó en el siglo XX y que es necesario establecer mecanismos efectivos de democracia participativa, que no puede ser simplemente un discurso, sino que tienen que ser prácticas concretas y cómo se incorpora la ciudadanía en la toma de decisiones de este país. Tenemos otro amigo televidente o amiga televidente. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos habla? Y buenas noches, aquí un capitalino. Adelante, lo escuchamos. Madrigal Orozco, La Trinidad. Adelante. Sí, mire, yo no tengo verdaderamente, como sinceramente, por quién votar, porque todos estos personajes, entre comillas, han sido muy cuestionados. Y más de uno de estos del PAC, porque usted ha visto quién permitió todas las concesiones, el líder de ese partido. Y cada vez que se venía a Estados Unidos, venía a disolver toda la coalición que había. Cuando el mismo Juan Carlos Mendoza fue presidente de la Asamblea, vino y desbarató todo. Porque si no fuera sido este Juan Carlos Mendoza fuera sido nuevamente presidente de la Asamblea. Por eso, Juan Carlos, yo les recomiendo a ustedes que si usted es una persona integral y dignidad, apártese de ese partido, porque ahí el que manda usted sabe quién es, más conocido como Tontón, no Ton, y este es el que hace y deshace con ustedes como si ustedes no tuvieran dignidad e integridad. Por eso, si usted tiene dignidad e integridad, sálgase de ese partido, porque Otón no se ha salido de Liberación, y usted sabe que siempre él ha obedecido a su amo, que es Óscar Arias Sánchez. Así es que, por favor, sálgase de ese partido, porque el único aquí que ha señalado a los corruptos en las campanadas se llama Carlos Roberto Loría Quirós. Nunca ha sido funcionario, pero los ha señalado que han hipotecado nuestro país a costillas de un pueblo y de la zozobra y el sufrimiento de un pueblo. Y claro, muchas gracias a este capitalino, y yo aprovecho para preguntarle, don Juan Carlos, ¿debe ser diferente el PAC de hoy al que fundó don Otón Solís? Yo creo que el PAC de hoy está soportado por bases muy firmes, por principios muy claros, que vienen desde su origen, y tienen que ver, bueno, con cómo visualizamos la ética en la función pública, en cómo visualizamos la acción ciudadana, en cómo entendemos la cultura del respeto dentro del partido y hacia afuera en la sociedad, en cómo realmente llevamos a la práctica y cómo trascendemos del discurso a los hechos. Lo que decimos en campaña lo hacemos cuando estamos en las posiciones en las que estamos, cómo realmente construimos esa nueva forma de hacer política. Y yo tengo muy claro que el Partido Acción Ciudadana no es una persona. Somos muchas personas que hemos venido dando muchas batallas desde que inició el Partido Acción Ciudadana, y creo, y aquí pues difiero totalmente con el comentario que hacía el señor. Yo creo que el Partido Acción Ciudadana
viene consolidándose y viene fortaleciéndose y vienen surgiendo liderazgos que entendemos, y yo los entiendo, los liderazgos como liderazgos colectivos, donde no hay un dueño del partido, donde hay distintas personas que tienen distintos niveles de posicionamiento, de influencia, y que contribuyen a hacer el partido más fuerte. Yo le digo... ¿Serían muestras de madurez de partido lo que ha vivido estos 4 años usted en la Asamblea Legislativa como presidente, cuando uno hace lecturas en que había momentos en que había un sector de la fracción legislativa que respondía más, digamos, a la figura, hay que decirlo abiertamente, de don Otón Solís, o a una línea de pensamiento más afín a don Otón que otra? Eso, más que verlo como un dueño de partido, ¿siente usted que el ciudadano tiene que verlo como un proceso de madurez y crecimiento del PAC? Definitivamente, pues en un partido tradicional, un fundador, por ejemplo, del partido, era casi que regla absoluta y nadie le discuta. Bueno, a mí me tocó discutir cordialmente, pero discutir al fin y al cabo con don Otón Solís, por ejemplo, sobre la posición sobre el plan fiscal. Él estaba a favor, yo estaba en contra. Me tocó como presidente de la Asamblea Legislativa emitir una resolución donde les decía: todo lo actuado está mal, tenemos que corregir esto no puede seguir por esta ruta. Se siguió por esa ruta y después la Sala Constitucional me dio la razón cuando se trabaja bajo todo el procedimiento. Esto para decir que sí, el Partido de Acción Ciudadana es un partido donde se permiten las discusiones, donde se vale diferir, donde se vale disentir de una posición, y donde eso no implica acá ni que uno se va ni que los otros se van, sino que sabemos que en algunos temas podemos tener discusiones, podemos profundizar en temas, y existen los espacios institucionales para dar ese debate sin que eso signifique que uno anula al otro. Yo creo que el Partido de Acción Ciudadana, después de esta convención, que es el próximo domingo, este 21 de julio, va a salir fortalecido. Yo parto de un compromiso muy claro, que es el compromiso que creo cualquier demócrata tiene que tener. Bueno, uno entra en un proceso para aceptar los resultados, y estamos comprometidos con aceptar los resultados de este domingo 21 y partir de que el partido se debe agrupar alrededor de la persona que salga candidato. Y de que se tiene que ir, que lo más recomendable es ir en coalición, sea cual sea el candidato. Ese es el siguiente punto. Mi posición ha sido clara y contundente en el tema. Yo creo que tenemos que construir una coalición que permita amalgamar tanto las fuerzas políticas como las fuerzas sociales, las fuerzas comunales, las fuerzas productivas de este país alrededor de una visión de transformación integral de este país, de renovar la política en Costa Rica. Y esa visión necesariamente requiere de miles de hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres trabajadoras, honestas, que quieren cambiar este país y que no necesariamente están en este momento en el Partido de Acción Ciudadana. Y tenemos que reconocer como partido que hay mucha gente buena que por A o por B no ha participado aún del partido. Los invitamos primero a participar en la toma de decisión este domingo 21 de julio y ojalá, esperamos, nos apoyen en ese proceso. Pero también entendemos que hay otras fuerzas políticas con las cuales tenemos que conversar y llegar a acuerdos, y otras fuerzas sociales, y por eso, en el marco de lo que se ha llamado la Coalición Viva, nosotros hemos venido y estamos comprometidos con ese proceso, y queremos poder consolidar un proceso de coalición de distintas fuerzas progresistas que quieren un cambio en este país, que quieren realmente volver a incorporar la solidaridad, volver a incorporar la sana distribución de la riqueza, volver a ser claros y contundentes y acabar con la impunidad que está carcomiendo este país y una corrupción que cada vez está más enquistada en todo el aparato público. Eso hay que cambiarlo, sí. Y eso requiere no solamente llegar al poder, sino llegar con fuerza al poder. Si no hay coalición, ¿cuál es la posibilidad real del PAC para las elecciones del 2014? Yo creo que el camino es complejo, el desafío es grande. Liberación Nacional tiene una estructura importante hecha a lo largo de muchas décadas, una estructura electoral muy depurada a partir de clientelismo, a partir de colocar fichas en distintos niveles de la función pública, y toda una estructura clientelar que tiene muy depurada y una organización electoral que es muy depurada. El reto es grande. Yo creo que el reto
va a ser relativamente sencillo si vamos en coalición. El reto será mayor si el Partido de Acción Ciudadana va solo. Yo le apuesto a la primera opción como primera opción, y si no es posible, pues iremos y haremos todo y enfrentaremos el desafío solos, pero yo realmente quisiera que lo podamos hacer en una coalición. Don Juan Carlos, nos quedan 5 minutos de programa. En redes sociales nos dejaron una consulta para usted, y yo también quería plantearle, en virtud de un comentario de alguien muy cercano en el PAC, colaborador suyo, que ponía en el Facebook: en mi humilde opinión, el PAC en el pasado sobredimensionó el tema de la corrupción y la ética como temas movilizadores sociales y electorales. Lo que estoy diciendo es que solo con este tema no se ganan elecciones. ¿Qué le ha faltado en virtud de esto entonces al PAC? Porque esa bandera de la ética, del mejorar la eficiencia en el sector público, fueron las banderas. Claro que pareciera, con alguna lógica, que los datos de los procesos electorales han dicho que no bastó. ¿Qué ha faltado de más? Conexión, acción ciudadana, profundizar la acción ciudadana. Yo creo que esas banderas es importantísima, hoy más que nunca, ponerlas bien firmes y dejar bien claro que estamos ahí posicionados. Hoy más que nunca la lucha contra la corrupción tiene que ser más clara y más contundente, pero es necesario también dejar muy claro a los costarricenses cuál es esa visión de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo construir políticamente esa alternativa. Hay un tema práctico. Las elecciones no se ganan solo con una buena propuesta. El PAC ha tenido, a mi criterio, las mejores propuestas en 3 campañas ya seguidas. Las buenas propuestas son importantísimas, pero hay que llegar al poder, y llegar al poder implica hacer un trabajo de comunicación, un trabajo con las comunidades, un trabajo de integración que va más allá de pedir el voto, y que pasa definitivamente por poder integrar bajo lógicas muy distintas, horizontales, con liderazgos colectivos, con participación ciudadana, incorporando la cultura en el proceso político, incorporando realmente a mucha gente joven que quiere transformar este país, y que estoy convencido van a ser los pilares de la transformación que Costa Rica necesita. Creo yo que hay base suficiente en este país, hay una reserva moral en este país que nos va a permitir hacer la transformación. Un colega suyo, diputado, don Jorge Gamboa del PAC, hoy en un medio de circulación habla de que el ICE le financia la campaña a Juan Carlos Mendoza García porque una asesora suya, que es la tesorera del partido, que es funcionaria del ICE, a préstamo con asamblea, anda un sticker y es parte de la campaña. ¿Qué puede responderle? Porque había un ciudadano que en Facebook nos dejaba como adjunto para que le consultáramos a usted. Bueno, es un absurdo total esa denuncia, supuesta denuncia que hace un compañero diputado, pues que realmente viene realizando una serie de denuncias de ese tipo, nada más viendo a ver cómo me afecta en estos momentos electoralmente en este caso. Lo cierto del caso es que cualquier persona tiene la libertad de apoyar una tendencia. Doña Leda Zamora es funcionaria del ICE, está en un préstamo interinstitucional, como existen diversos préstamos, pero una cosa es su función en ese trabajo que está realizando, y otra muy distinta es cualquier preferencia política que ella pueda tener en su tiempo libre. ¿Y usted cree que como tesorera del partido no hubiera sido más valioso no participar, siendo parte del comité ejecutivo del Partido de Acción Ciudadana, mantenerse a un lado? Que yo traté de ver si esa era la óptica final que con la denuncia el diputado Gamboa trataba de plantear, porque concuerdo con usted que no encontraba lógica en la denuncia, pero después planteé, ustedes que han mantenido siempre como la imparcialidad de algunos puestos dentro del comité, ¿no hubiera sido oportuno? Bueno, como la misma doña Leda dice, se vale tener tendencia, no se vale ser tendencioso cuando uno ocupa puestos de decisión en el partido. En su función de tesorera, ella tiene que tratar igual a todos, pero eso no quiere decir que cuando no está ejerciendo esa función de tesorera, ella en su tiempo libre, un fin de semana, pueda apoyar a cualquier tendencia que sea de su preferencia. Y así lo veo yo para cualquier integrante del partido. Yo les digo a los comités, a los presidentes de los comités cantonales que están con el Movimiento Esperanza, reciban a todos los candidatos. Si el candidato precandidato le pide una reunión, convoque a la gente, y ustedes son responsables de que la ciudadanía y los partidarios se enteren de todas las propuestas.
Eso no quiere decir que me dejes de apoyar, y si me estás apoyando, pero no podés cerrarle la puerta a los compañeros. Es parte de esa lógica que hay que cambiar en la política, de enemigos a sabernos parte de un mismo proceso político, de unos mismos principios y de la construcción de un país distinto, de una transformación de Costa Rica que los costarricenses realmente creo que merecemos. Don Juan Carlos, aunque nos está ganando ya el tiempo, tenemos una llamadita y no queremos dejar a este otro costarricense sin participar. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches, señor Fernando. Adelante, lo escuchamos. Solo el señor Mendoza. Yo creo que un partido como el PAC, por estar exaltando tanto el asunto de la ética y de la moral, entre comillas, y le aparecen el escándalo como lo de las facturas de la anterior campaña electoral, donde el mismo Tosoli fue candidato. Yo creo que el estar exaltando tanto eso, como dicen aquel dicho, al mejor mono se le cae el zapote. Y yo diría que el PAC desaprovechó su mejor momento, sobre todo en las elecciones del 2006, y la desperdició, y por eso fue que se ha venido al pique. Buenas noches. Muchas gracias por su participación, don Juan Carlos. Para que usted pueda igualmente cerrar, ¿usted está tranquilo que el domingo van a abrirse bastantes mesas, va a haber buena participación? Uno puede compartir a veces esos análisis negativos, pero el país necesita vivir la esperanza de la posibilidad que solo el Partido Unidad y el Partido de Acción Ciudadana le han dado a los ciudadanos en esta coyuntura electoral, que es la posibilidad de ir a una convención a escoger a su candidato presidencial. Cero imposiciones, el que quiere ir a votar va y decide. Bajo esta coyuntura insisto, yo creo que el PAC vive una prueba en su madurez, como lo hemos hablado esta noche. ¿Cómo siente usted esta convención del próximo domingo? Y un último mensaje a los ciudadanos. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias al ciudadano que nos llamó. Yo creo que el Partido de Acción Ciudadana se está consolidando, se está formando cada vez en un grupo mucho más sólido, que viene creciendo. Yo creo y estoy convencido que la historia del PAC en sus puntos más altos está por construirse aún. Creo que hemos hecho grandes logros a lo largo de la historia. Rompimos con el bipartidismo en el 2002, generamos la segunda fuerza política en el 2006 y en el 2010. ¿Es necesario revisar puntos? Claro que sí, estamos de acuerdo en que hay que revisar, pero estamos absolutamente claros que institucionalmente hemos venido construyendo no solo el partido que está combatiendo la corrupción, el partido que está planteando las mejores ideas a nivel de cómo se reorganiza el Estado, que está planteando las mejores ideas en cómo se tiene que estructurar los retos que el país se enfrenta. Insisto, no solo para el 2014 al 2018, sino a nivel de educación a largo plazo, a nivel de salud a largo plazo, a nivel de energía en el corto, mediano y largo plazo. Entonces creemos que tenemos la mejor propuesta, pero creo que necesitamos a personas como ustedes que nos han visto hoy, que han estado aquí escuchando este debate. La acción ciudadana no se limita a un grupito de personas que estemos en el partido. Creemos que tiene que crecer con ustedes, tiene que crecer, llenarse de entusiasmo, llenarse de optimismo. Costa Rica puede ser diferente, Costa Rica puede distribuir la riqueza, Costa Rica ha sabido desarrollar infraestructura, Costa Rica ha sabido generar educación y salud de calidad. Costa Rica ha hecho grandes cosas a lo largo de su historia y puede reeditar la historia, y por eso nuestro lema es: hagamos historia otra vez, retomemos esta historia patria, sumemos el patriotismo de tanta gente que realmente quiere este país. Pongámonos de acuerdo, organicémonos bien y hagamos el cambio. Primero este 21 de julio en la convención del partido, en febrero del 2014 y en los años que vienen por delante. Este proceso es de largo plazo, requiere de usted que nos ha estado con nosotros. Te quiero agradecer, Fernando, por el espacio. Creo que realmente ha sido muy rica la discusión, el debate con vos y con las personas que han llamado, y quiero simplemente cerrar así, pues recordándoles que este 21 de julio de 8 de la mañana a 5 de la tarde pueden salir a votar y ayudar a hacer el cambio que Costa Rica necesita. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando.
A ustedes en sus hogares dentro y fuera del país, gracias por preocuparse por esta tierra tan hermosa como es Costa Rica. Si usted quiere el próximo domingo participar de la convención del Partido de Acción Ciudadana, vaya, hágalo con confianza. Si ha sentido que no tiene un partido y ahora cree que el PAC puede ser esa agrupación política, vaya con su cédula de identidad a los distintos lugares a dar su adhesión y a participar activamente, no solo en la toma de una decisión, sino en construir un mejor país. Soy Fernando Fait y le agradezco su compañía. Lo espero el próximo lunes al ser las 9 de la noche, aquí en su canal 54 en su programa Usted Decide. Feliz semana. Hasta luego. Usted Decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted Decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.